pues mi nombre es Javier, soy de Izar. He preparado este pequeño taller. Lo que voy a hacer es, sobre todo, para que os hagáis una idea un poco de la estructura que va a tener. Lo primero es, voy a partir de un ejemplo histórico, de una industria que colapsa ecológicamente, y a partir de ahí lo que voy a hacer es sacar algunas nociones que se podían ver en el Capital, que luego no se desarrollaron en lo que sería la teoría del valor, pero que estaban ahí, en Marx. Y luego voy a dar algunos datos, digamos, científicos, ¿vale? No voy a dar todos, voy a hacer la composición general, no creo que sea el objetivo de este taller. Algunos, para terminar, digamos, aterrizando en algunas conclusiones que voy a dejar abiertas para el debate. Lo primero es, voy a empezar con este ejemplo histórico. Este ejemplo lo voy a leer directamente de una tesis doctoral. Es un ejemplo de una industria que es la industria de la minería del plomo en un lugar concreto, en la provincia de Almería, una provincia que estaba aquí al lado. Bueno, voy a dar los datos. Estamos en la Sierra de Gádor, una sierra que hay justo al sur de Sierra Nevada. De la montaña de Gádor. Y paso a leerlo directamente porque es lo más gráfico, ¿vale? Dice, sin embargo, a partir de 1820, cuando se trastocó la realidad económica de la zona, dice, a partir de este momento, la abundancia del metal, está hablando de plomo, y la extrema facilidad de su extracción en los primeros años excitan la codicia de los mineros y llevan la explotación de numerosas y minúsculas minas, multiplicándose los pozos y las galerías. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen también para facilitarte la traducción. Dice, hasta entonces, el paisaje de la Sierra de Gádor se había mantenido más o menos estable, con abundantes encinares, tal y como reflejan diversos autores hasta el catastro de la Ensenada. Dice, hasta la explotación del encinar ligado a la obtención de leña y al ganado porcino se acomoda a los ritmos naturales de renovación o reposición con los que el encinar se mantiene. Dice, sin embargo, desde que se instala la primera fundición hasta mediados del siglo XIX, nada queda, puesto que los dos tipos de hornos utilizados para la explotación de las minas de plomo arrasan la vegetación. A esto hay que añadir, dice, las medidas políticas que se tomaron en 1837 para intentar limitar esta devastación, y se constata en un registro histórico en 1850, es decir, 30 años después, se constata que ha desaparecido el encinar y hasta el monte bajo que la cubría, hallándose en la actualidad toda pelada, la sierra. Por lo tanto, voy a leer datos que se tenían registrados de 1750 a 1850, aunque son 100 años. El periodo que había actuado la minería del plomo eran 30, era de 1820 a 1800. Voy a dar datos, son términos municipales, los pies de arbolado que había en 1750 y los que hay en 1850. Por ejemplo, en el término municipal de Almería, en lo que es la sierra, en 1750 había 6.000 pies de arbolado, en 1850 cero. En Roquetas de Mar, lo que es el término municipal, había 500.000 de pies de arbolado, y en el resto de municipios prácticamente parecido. Luego volveremos a este dato, sobre todo al de Roquetas. Bueno, prácticamente lo que viene a ocurrir, o lo que dice la tesis doctoral, es que, hay otro dato que también quiero dar. Dice, hay que añadir, dice, hasta entonces que la sierra solamente había sido transitada por rebaños y acogió en esos años, diseminados por cortijo y casa, a 20.000 mineros y a 10.000 jornaleros encargados del transporte y la fundición, es decir, 30.000 empleos directos. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, cuando nosotros pasamos hoy por la zona, como cerca de la zona hay un desierto natural, nos pensamos que es parte del desierto. Sin embargo, lo que nos están diciendo los datos históricos es que en el término municipal de Roquetas, que no sube para la sierra, había 500.000 de arbolado, es decir, no era un desierto, era bosque mediterráneo, no era lo que es hoy. En la actualidad, por ejemplo, dos de las zonas que eran los motores económicos de aquella minería, en la actualidad tienen La Ujar de Andarás 1.500 habitantes, Canjayar 1.300 habitantes. Recordamos que esta industria de forma directa había creado 30.000 empleos, de forma indirecta. En 1880 termina la industria, y termina la industria por una razón muy sencilla. No se termina el plomo, pero ya no es económico, ya no es rentable la extracción del plomo. ¿Por qué no es rentable la extracción del plomo? Porque han arrasado toda la sierra y tienen que traer
el carbón, la madera, etcétera, la tienen que traer de otro sitio y ya no sale rentable traer el plomo que sigue existiendo. Por lo tanto, bueno, esto que os he leído, o que ya he hecho un resumen para hacer un poco más viable la cuestión, pertenece a una tesis doctoral de Esther Jiménez Luque que se leyó en la Universidad de Almería en el año 2000 y se llama Bases botánico-ecológicas para la restauración de la cubierta vegetal de la Sierra de Gádor. Es decir, se aniquila toda la vegetación y un siglo y medio después nos planteamos cómo regenerar. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es, en una pequeña escala, un ejemplo muy claro de cómo funciona la economía capitalista respecto incluso al medio que le está aportando la riqueza de la economía. Para su propio... Parece que no es lógico acabar con la propia base de tu riqueza, ¿no? Parece que no fuera lógico. Entonces, bueno, este sería el ejemplo, que luego vamos a volver a él. Vemos como... Hay una cuestión interesante, voy a volver a ir a Marx, no para intentar reverdecer a Marx, no para intentar buscar las raíces de algo que era imposible que estuviera en Marx, pero sí porque en el momento histórico en el que Marx escribe estaban ocurriendo cosas a nivel científico y él la aplica a su teoría, y aunque no se desarrolla en la teoría del valor, sí que aparece en el Capital. Son ideas que van a aparecer en el tercer y en el primer tomo del Capital, y lo que dicen, voy a hacer un resumen porque tengo aquí 4 extractos, que si no va a ser un coñazo auténtico leerlo. Voy a hacer un pequeño resumen, que es lo que dicen esos extractos, ¿no? Marx se está centrando en ese momento en una cuestión que está ocurriendo con la agricultura de Gran Bretaña, que luego volveremos a ella, y lo que está diciendo es que cuando se produce los alimentos, los vestidos, en una zona que se está despoblando porque la fuerza motriz se está yendo hacia las ciudades, todos esos recursos que nos estamos extrayendo del suelo, ocurre una especie de cortocircuito con el metabolismo natural, porque estamos extrayendo recursos del suelo que no se están renovando. Por lo tanto, lo que Marx dice, en general, no solamente utiliza, aunque utiliza eso como ejemplo, dice en general que la economía capitalista en sus ritmos de producción y de movilización de las mercancías está rompiendo el metabolismo de la naturaleza. Y dice, para que nos hagamos una idea, que no solamente habla de la agricultura, sino que habla de todos los sectores, dice, como ocurre, por ejemplo, con los Estados Unidos de América sobre la gran industria como base de su desarrollo. Es decir, está hablando de todos los sectores. Y concluye, esta frase sí la voy a leer, diciendo, por lo tanto, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Hoy diríamos la naturaleza y la humanidad, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que aunque luego en la teoría del valor, cuando la desarrolla, prácticamente solamente va a hablar de la fuerza de trabajo, vemos que él tiene una idea de que efectivamente la naturaleza, los recursos naturales, también son fuente de toda riqueza y fuente de... No se trata, como he dicho antes, de reverdecer a Marx. Es imposible que Marx fuera ecologista, de la misma manera que es imposible pedirle la opinión a Epicuro sobre la teoría de la relatividad. No tiene sentido. Marx, aunque no desarrolla esto en la teoría del valor, está hablando de estas cuestiones por el contexto que está viendo, el contexto científico e intelectual de su época, que le influye en el pensamiento. Dos autores influyen enormemente en lo que acabo de leer. El primero de ellos es Darwin, en una lectura que él hace de las teorías de Malthus. Malthus sabemos que es clasista, pero Marx hace una lectura totalmente diferente sobre esta cuestión de que los recursos son limitados. Y la otra fuente va a ser Liebig, que es uno de los padres de la edafología, ¿no? La ciencia que estudia el suelo, que hizo una de las aportaciones más importantes a la agricultura del siglo XIX. Y es que Liebig lo que vio es que efectivamente con eso que había señalado Marx de producir en un sitio y llevarse esa producción a otro sitio, se le extraía la fertilidad de la tierra y había que devolverle la fertilidad a la tierra. Y es que los ritmos de extracción eran tan fuertes que la fertilidad no se podía reponer de la manera tradicional, que son con las heces de los animales que se producían. Tenía que haber un suplemento. ¿Cómo se soluciona o cómo se va a solucionar en el siglo XIX esa cuestión? Se soluciona, o el problema se va a solucionar con el guano chileno. Es decir, si sabéis que el guano son las heces y los orines de los pájaros
Guano. un acantilado en el que históricamente había muchas aves y que tenía un espesor de guano de centenares. Ahí se establecen minas, que se extrae guano de Chile y se lleva de Chile a Inglaterra. Por lo tanto, vemos que esta idea vaga que hay en Marx, que se llama metabolismo de la naturaleza, no es ni más ni menos que el ritmo, la reposición natural de los recursos naturales. ¿Que cómo se llamaría hoy en día? ¿Cómo lo llama la ciencia hoy en día? Pues hoy día, esa idea vaga que tenía Marx, hoy día lo llamaríamos los ciclos biogeoquímicos de la materia, es decir, la reposición de todos los elementos. Y esa palabra tan extraña es, digamos, o la perturbación en esos ciclos biogeoquímicos. A partir de ahí se puede explicar toda la crisis ecológica. Podemos explicar prácticamente cualquier cuestión, desde el cambio climático hasta la contaminación del agua, la contaminación de absolutamente todo. Quiero explicar una forma de contaminación del agua porque me parece que es algo muy parecido a lo que hace el capitalismo con los recursos. Es una manera de contaminación, digamos, una alteración temporal en el ciclo biogeoquímico de la materia, pero es temporal y los sistemas, si no vuelve a repetirse, tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? Pero me parece significativa. El proceso se llama eutrofización del agua. No sé si habéis visto en los vertidos, muchas veces hay vertidos y hay peces que están muriendo y están intentando respirar del aire. ¿Por qué se están muriendo? Se están muriendo porque no hay oxígeno en el agua. Bueno, esa es la eutrofización. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que nos imaginamos una fábrica de detergentes que hace vertido. El detergente tiene unos nutrientes que en principio tienen un efecto positivo en el ecosistema de fertilización. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente hay una alga o una bacteria que crece más que el resto, crece tanto que tapa toda la superficie, se quedan sin luz el resto de organismos muere, ella misma muere por el ritmo natural, cae al fondo, los organismos que la descomponen crecen tanto porque esta es la cantidad de alga muerta que está cayendo, que acaban con el oxígeno. Muere el alga y mueren los organismos. Es algo muy parecido a lo que ocurre con la economía capitalista, es decir, mientras que un recurso sigue siendo rentable, lo exploto, aunque en la explotación de ese recurso acabe con las bases para explotar. De nuevo, eso es pequeña escala, y ahora para explicar el calentamiento global, el cambio climático, como queramos decir, digamos que la escala es mayor y es histórica. Me explico. Lo que está ocurriendo básicamente es que la producción de seres vivos tan grande que en un momento de la historia de la vida está en el subsuelo en forma de recurso fósil, y toda esa cantidad de biomasa la estamos sacando a la atmósfera quemándola. Por lo tanto, estamos generando una cantidad de carbono en la atmósfera inaudita. Jamás ha habido. Para que nos hagamos una idea, las estimas de carbono en la atmósfera serían ahora mismo el doble que el último periodo estimado de calentamiento global por cuestiones naturales. Y aunque esto hoy día nos parece tan evidente, la construcción científica de ese relato ha sido un poco tortuosa. Para que nos hagamos una idea, prácticamente se empieza a estudiar este fenómeno a la par que casi están haciendo el movimiento ecologista. De hecho, no se llamaba ni calentamiento global ni cambio climático. Se llamaba una cosa que era forzamiento radiativo. Así es como se llamaba. Que es lo que produce el gas en la atmósfera. Y eso ocurre en los años 60 prácticamente, y cuando se empieza a calcular y se ve año tras año lo que va aumentando es cuando saltan las luces de alarma. Sin embargo, la comunidad científica digamos que no se creía mucho eso, no investigaba porque no se creía mucho que eso fuera a ser un problema tan grande. Por lo tanto, como existe la alarma, porque hay ciertos estudios que decían que eso estaba ocurriendo, después de 1992, la cumbre de Río, se decide juntar a algunos expertos a ver qué carajo está. Bueno, y digamos que se conforma un grupo de expertos para ver qué está ocurriendo con el cambio climático. Y hay una cosa muy curiosa que ocurre también a partir de 1992, que es que grupos petroleros van a formar otro grupo de expertos también para intentar demostrar que eso no estaba ocurriendo. Había grandes grupos energéticos detrás de la construcción de este contragrupo, uno de ellos la Shell, ¿no? Shell. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre
En la década de los 90 aparecen dos informes de este grupo. No son muy claros porque la comunidad científica no es que no esté de acuerdo o deje de estar de acuerdo, sino que estaba en otras cosas. No sé si me explico. Es decir, eran muy pocos los grupos que investigaban sobre esto. Por lo tanto, hay que esperar a 2001. Quiero dar las cifras para que nos demos cuenta de cómo va la cuestión. En 2001, en el tercer informe de este grupo, del panel intergubernamental sobre cambio climático, en el que se genera un consenso absoluto de la comunidad científica. El tercer informe genera el consenso científico, pero no hay consenso social todavía sobre el problema. Hay que esperar para que ya nos acerquemos a unas cifras de aceptación del problema grande al cuarto informe, al avance del cuarto informe, que es el 2005. Iremos ahora mismo, se tiene que publicar el séptimo informe, el sexto informe, que va a ser una revisión del cuarto, que es el más claro, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ¿qué hizo el capital con el inicio del problema y qué está haciendo ahora? Lo de qué está haciendo ahora lo dejo para el debate, pero ¿qué hizo en el inicio? Intentar demostrar que no había ese problema. Con esta cuestión nos vamos al tema que se ha hablado mucho de la huella ecológica, me imagino. El tema de la huella ecológica es muy claro, es decir, se puede medir de muchas maneras. Una de ellas es qué superficie hace falta para mantener de la Tierra, para mantener un modelo de consumo. Para que nos hagamos una idea de también lo que es huella ecológica, se ha medido mucho lo que es el trayecto medio de los productos en supermercados desde el lugar de producción, ¿no? Que en el Estado español es de 3.800 kilómetros. Es como si las cosas que consumimos en Granada se estuvieran produciendo en Estambul. Bueno, pues todo esto que tiene que ver con la huella ecológica se establecen. Es muy curioso porque si vosotros buscáis huella ecológica en Google y ponéis imágenes, os va a salir la huella ecológica correlacionada con el nivel, digamos, de bienestar, un índice de bienestar social. Por ejemplo, si todos viviéramos como en Sierra Leona no habría problema, pero claro, a coste de bienestar social. Entonces se hace esa correlación. Y es muy curioso porque aparece una zona en la que hay bienestar social y sin embargo la huella ecológica es asumible por el planeta. Y ese país que aparece, y por eso os digo, os invito a que lo miréis en internet, es Cuba. Por lo tanto, veis, muchas veces si miráis en internet, veis esta misma gráfica sin el punto de Cuba. Dentro de lo que sería huella ecológica, pero vámonos a la cuestión de la producción de gases de efecto invernadero, hay que pensar un poco por sectores como cuáles son los sectores que tienen un mayor porcentaje de producción de gases de efecto invernadero. Prácticamente tres sectores, que serían transporte, industria y generación energética, ocupan lo que sería aproximadamente el 70 al 80% de emisión de gases. Estos tres, 80% de emisión. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse cuando vemos esta gráfica es ¿qué impacto tiene la respuesta individual frente a la emisión de gases de efecto invernadero? Y ahí es donde vamos a las esferas de responsabilidad. Es decir, generalmente cuando uno lee la prensa ve como tres esferas de responsabilidad. Una individual, una tecnológica y una que no aparece, que es la política. Pues vamos a cada una de esas esferas. Individualmente, yo tengo la capacidad, ¿es necesario comer sandía en el mes de diciembre? No, hagámoslo. ¿No? ¿Puedo ir en pie, en bicicleta y utilizar el transporte público? ¿Puedo hacer que en mi dieta haya más presencia de fruta y verdura que de productos cárnicos y pescados? Evidentemente hay cuestiones individuales que se pueden hacer y que pueden tener cierto efecto en lo que son la producción de gases de efecto invernadero. La pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje se puede reducir con eso? ¿Qué porcentaje on peut réduire comme ça? Incluso en el caso en el que todos nos pusiéramos de acuerdo y hiciéramos esas cosas, podríamos llegar a reducir entre un 10 y un 12%, son las estimas aproximadas. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese 90-88% que nunca se pone en el debate público? Porque, quiero decir una cosa, muchas veces se pone la cuestión o la esfera de responsabilidad tecnológica como una especie de mantra para no cambiar absolutamente nada. Y oscilamos desde lo posible, que sería
la cogeneración energética, que ahora si queréis explica lo que es, la co, cogeneración, hasta cuestiones prácticamente de ciencia ficción, à des questions pratiquement de science-fiction. como sería cambiar el ADN de las bacterias del rumen de las vacas para que sus peos no contengan Pour que metano. ces ne- Pero ahora la cuestión es la siguiente y las preguntas que hay que hacer. ¿Yo tengo la capacidad de descentralizar la producción energética? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se transporta la energía hay una parte de energía que se pierde en forma de calor. Con lo cual, cuanta más descentralizada esté la producción energética, menos pérdida de calor. ¿Yo puedo decidir sobre eso como individuo? ¿Yo tengo la capacidad para facilitar determinado tipo de movilidad dentro de la ciudad y entre ciudades? Sobre todo cuando vivimos en un estado en el que en un momento se apostó por cargarse el ferrocarril. Y ahora la apuesta es el ferrocarril que queda sustituirlo por alta velocidad que gasta 5 veces más en el mismo trayecto. Tenemos nosotros capacidad para hacer las mercancías de alta duración, es decir, que no tengan ni la obsolescencia programada ni la poca durabilidad que tienen. Bueno, aquí hay muchas otras preguntas, pero es que hay que hacérselas porque eso es lo que incide sobre ese 88% de producción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, evidentemente estas cuestiones las saben, es decir, los capitalistas saben ya estas cuestiones porque ya no queda ninguna duda. Ouais, y a- ¿Existe un capitalismo verde? Existe. Como sabéis, el otro día me pasaron un vídeo en el que explicaba el cambio climático, parecía reivindicativo, pero al final lo que te venían a plantear es que era una empresa que se dedicaba a la tecnología de la energía renovable, porque al final no nos olvidemos que cualquier crisis, ya sea económica o en este caso ecológica, es una oportunidad para algún capitalista. c'est une Así es como ellos opportunité. le hacen la lectura. Por lo tanto, ¿existe un capitalismo verde para no cambiar absolutamente nada? ¿Puede el capitalismo solventar la crisis ecológica? Esa es la siguiente pregunta que hay que hacerse. Es la misma pregunta que si puede un pirómano apagar el fuego, ¿no? Es Sí. una pregunta parecida. Pero es que la pregunta ni siquiera es esa, porque vemos como en el ejemplo que he puesto al principio, la economía capitalista, la mano invisible, es siempre una huida hacia adelante. La cuestión, bajo mi punto de vista, no es esa. La cuestión es, hemos hablado de prácticamente primer, segundo, tercer y cuarto informe del panel de expertos, pero no hemos hablado de lo que ocurre entre el cuarto y el quinto. Entre el cuarto y el quinto ocurre una cosa que ocurre prácticamente a la par del cuarto, un poquito meses después aparece lo que se llama el informe Stern. Está hecho por un neoliberal que lo que dice es, pues ya vamos a dejar de decir si existe o no existe el cambio climático, es evidente que existe, la cuestión es cómo vamos a hacer el tránsito. Y el quinto informe del panel de expertos ya no habla tanto de clima, sino que habla de cuáles van a ser las repercusiones en la economía, cuáles van a ser las repercusiones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay un sector de la burguesía que está adaptándose a lo que viene y los informes ya no es si hay o no cambio climático. Por lo tanto, daros cuenta que la cuestión es más compleja de si el capitalismo puede hacer frente o no al cambio climático. La cuestión es que le va a hacer frente de su manera. Y ahora la siguiente cuestión es qué hacemos los y las revolucionarias. Los y las revolucionarias no me cabe ninguna duda que necesariamente tenemos que ser antipatriarcales y ecologistas. Y ahora voy a esbozar 3 ideas que creo que existen en esta problemática. Algunas de ellas son contradictorias, pero creo que se dan todas juntas para los revolucionarios y las revolucionarias. La cuestión obrera tiene un sujeto de cambio. La cuestión feminista, antipatriarcal, tiene un sujeto de opresión. Pero la cuestión de la crisis ecológica no lo tiene. Yo no digo si eso es bueno o malo, sino que digo que en las cuestiones ecologistas nos va a ser muy difícil discernir espacios interclasistas y espacios no interclasistas. Otra cuestión que hay que poner sobre la mesa, las causas de aquellos efectos provocados por la crisis ecológica a veces son difícilmente rastreables, no son directas. Si yo voy a por agua un día y no hay, es difícil en ocasiones rastrear el efecto, o sea, rastrear la causa de ese problema ecológico. Y la última cuestión, porque las dos primeras parecen más bien negativas o que plantean problemas, la última cuestión es que, puesto que las causas de aquellos efectos negativos en nosotros y nosotras a veces no podemos rastrear el origen, lo que sí va a ocurrir ante la respuesta del capital al cambio climático es que muchas de las cuestiones ecológicas nos van a venir devueltas como cuestiones de clase. Vimos lo que pasó en 2003 en Cochabamba con la guerra del agua.
todos los escenarios del IPCC dan o dicen que tarde o temprano todo lo que es la región mediterránea se va a convertir en un clima mucho más árido. Por lo tanto, la cuestión de la escasez de agua, un recurso que va a ser económicamente muy suculento, nos puede venir en forma de problema de clase. Como ya hay que terminar, dejo estas tres cuestiones abiertas que yo creo que dan debate y voy un poco a la conclusión final. Como vemos, con una economía capitalista guiada por los intereses del mercado, es imposible afrontar lo que se llama la crisis ecológica en general. Porque al final, para adaptarse a la extracción sostenible de los recursos, es necesario planificar la economía. No hay atajo. Por lo tanto, aunque se puedan solucionar problemas parciales, como ocurrió en África, otra cuestión, pero como ocurrió en su momento con los DDT, la chispa siempre nos va a saltar por otro lado. Ya termino. La idea principal que yo tengo es Por lo tanto, yo creo que la idea con la que quiero acabar es con el reverdecimiento de la frase de Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie, que el mercado no le puede hacer frente a esto.